puedes hacer como que nada sucedió. ¿Y qué querías? También es mi hijo el que se murió. ¿Quieres estancarte aquí? ¿Por qué haces esto? Yo trato todos los días de vivir con este dolor que me enferma para no recordar ese momento. Y tú lo único que haces es venir a hacerme imposible mi vida. Por favor, por lo menos ahora déjame tener un poco de paz. No puedo más con el dolor. ¿Me puedes entender? No puedo más. Tal parece que no te duele, pero a mí sí. Era nuestro hijo, María José. ¡Era nuestro hijo! A mí también me duele. Perdón por interrumpir. Te traje un café, pensé que algo caliente te vendría bien. No quiero nada, gracias. Ángel, yo sé que te duele, porque a mí también me duele. Pero no podemos seguir así. No podemos vivir en esta casa como dos extraños. No podemos vivir de los recuerdos. ¿Y qué quieres que haga, María José? ¿Que me siente contigo frente al árbol y que fijamos que somos la familia feliz? ¿Y como que nada ha pasado? No puedo. No puedo olvidar lo que pasó. No puedo hacer como que mi hijo sigue aquí. Como que escucho todavía sus pasos, su risa, su voz. Pero al parecer tú sí, ¿verdad? Porque tú no esperaste ni que llegue diciembre y ya sacaste tus absurdos adornos y los pusiste en ese árbol, sin preguntarme siquiera. Necesito que me expliques cómo lo haces. ¿Cómo haces para olvidar tan rápido? ¡Dime! Yo no te estoy pidiendo que lo olvides. Yo te estoy pidiendo que vivas. ¿Qué pasó con los buenos recuerdos? No te olvides de lo feliz que éramos. No recuerdes las cosas malas. No podemos seguir así estancados. Aparte, acuérdate cómo le gustaban a él estas fechas. Él amaba la Navidad. ¿Qué crees tú? Si él nos ve en el lugar hermoso donde está y ve cómo estamos. Él ya no está aquí para pensar. ¿No entiendes? Solo estamos tú y yo encerrados en esta maldita casa llena de recuerdos. Ok. Es que te veo y no lo puedo creer. ¿Qué no escuchaste que no quiero esta decoración en mi casa? Sí te escuché, pero yo también tengo derecho a decidir. Yo no voy a dejar que el dolor nos siga consumiendo, por Dios. Aparte, mira qué lindo que se ve. Y sí voy a continuar con la idea de seguir con la estúpida decoración, así como tú dices. ¿Decidir qué, María José? Escúchame. No estamos bien. Ni lo vamos a estar. Y escuchaste. Ya te dije y te lo vuelvo a repetir. No quiero más decoraciones, ¿qué no entiendes? ¡Ya basta! ¡Basta! ¿Por qué me destruyes? Solo porque tú estás destruido, esto no es justo. Ya estoy cansada. Tú estás roto, pero no vas a venirme a destruir mis cosas. Ya no puedo más. ¿Qué quieres que haga si cada adorno se me clava como un puñal en el pecho? ¿Qué quieres que haga con el dolor que siento? ¿Qué hago? Pide ayuda. Anda a terapia. Habla
mejor puedas comenzar a sanar poco a poco y aliviar esa pena. Yo también siento pena, pero yo me distraigo en algo, no me enfrasco como tú. Pide ayuda porque te juro que si tú no sanas y no me ayudas a sanar, yo te voy a dejar. Ah, con que con esas estamos, ¿no? Ahora tú eres la más dolida. Tú, que fuiste la que empezaste todo esto. Claro. Mírate. Mejor me largo, porque no puedo más. Ahí quédate con tus adornos. ¿Hasta cuándo, Ángel? ¿Hasta cuándo qué? ¿Hasta cuándo este silencio? Esta indiferencia, el fingir que esta casa no existe, que yo no estoy. ¿Hasta cuándo, por Dios? ¿Cuánto tiempo más vamos a seguir así, haciendo como que nada de esto importa? Yo no estoy fingiendo nada, María José. Solo estoy tratando de que las cosas no sean más difíciles de lo que ya son. ¿Difíciles? Esto no es vivir. Ángel, lo único que haces es esconderte del mundo, de mí, de lo que nos rodea. Eso no es vivir. ¿Y qué quieres, María José? ¿Hablar de lo que ya pasó? ¿Que nos pongamos a llorar ahí, en el árbol hermoso que decoraste? ¿Eso quieres? Dime, ¿eso quieres de mí? No quiero eso, pero... Mira, Ángel, esto no es fácil para mí. Solo intento sobrellevar el problema. ¿Te das cuenta que te estás hundiendo? Que esta casa se hunde. Y yo no pienso hundirme más. Si tan solo entendieras lo difícil que es para mí, me entenderías un poquito lo que siento. Pero como para variar, solo piensas en ti. Siempre piensas solo en ti. Buen provecho, María José. Mamá, papá, ¿podemos poner esta estrella? Lo hice en la escuela. Está hermosa, mi amor. Claro que podemos ponerla. Claro que Dale, sí. mi amor. Yo la pongo, claro. Yo quiero ponerla. Ok, mira. Pero si la pones, la tienes que poner muy bien, derechita, para que Santa la vea, ¿ok? Ay, no importa. Ponla como puedas, cariño, porque total, si algo sale mal, papá lo arregla. Ok, ven, te ayudo. Ten, mi amor. Ven. Ven, campeón. Agárrala. Vamos, hasta arriba. Ahí, un poco a la derecha. Ángel, mira lo que encontré en el baúl. ¿Qué encontraste? ¿Qué cosa? Es un árbol. Mira, aquí está nuestro niño. Era tan feliz. Y estamos los tres. No hagas eso, Ángel, mira.
Mira cómo se nos ve muy felices. Míralo aquí. Míralo cómo sonreía mientras tú lo elevabas al cielo. Él te amaba, para él tú eras su héroe. ¿Sí ves? No dañes estos recuerdos, Ángel, por favor. Mira. ¿Qué sentido tiene, María José? Él ya no está con nosotros, ella no va a volver. Tiene el sentido de que no lo estamos olvidando, de que su recuerdo sigue aquí. Él no está en la casa, no lo podemos ver, pero está aquí. Está en nuestro corazón, tú lo tienes aquí en tu memoria. Si tú te rehusas a sentir y seguir viviendo del recuerdo de él, solo lo vamos a olvidar. Tú no quieres eso, ¿verdad? No sé si pueda, María José. No sé si pueda volver a ser el hombre que era antes. No sé. Es que yo no te estoy pidiendo que seas el hombre que eras antes. Yo solo te estoy pidiendo que seas el hombre que nuestro hijo creía que tú eras. Y yo sé, Ángel, que tú lo eres. Tú eres ese hombre tan bueno y tan lleno de amor. Yo lo sé porque está aquí. No permitas que esos recuerdos se borren, por favor. Pero María José... Solo piénsalo, ¿sí? Solo piénsalo. Pensé que habíamos perdido esa estrella. Era de él, ¿verdad? La que hizo en su proyecto de la escuela. Sí, está un poco aplastada, pero sí era de él. La encontré hace unos días mientras sacaba adornos y rebusqué entre sus cosas. Él estaba tan orgulloso de ella. Decía que ningún árbol estaba completo sin su estrella. Pero yo creo que tenía mucha razón. ¿Tú no lo crees? Mira, yo creo que si la acomodo y le pongo más brillo, le va a dar el brillo que el árbol necesita en la punta. Así como las estrellas le dan el brillo a la noche. No me digas que nunca has visto acostado las estrellas en una noche estrellada. O, por ejemplo, ¿te viste la película de los 3 Reyes Magos? ¿Quién los guió? La estrella de Belén. ¿Ves? Nuestro hijo nos enseñó algo. Creo que ya lo has olvidado. A lo mejor, ahí está tu respuesta. La única respuesta que busco y busco es porque se nos fue y porque ya no está. Y tú sigues ahí como si nada. Buenos días, vecina. Ay, huele a Navidad. No me diga que está preparando otra vez esas galletas que siempre se le queman un poquito por debajo. Ay, buenos días, Carmen. Sí estoy preparando las galletas, pero no se me queman. Bueno, un poquito. Es que igual no importa, porque como Ángel ni las prueba. Ay, era una broma. ¿Y cómo que ni las prueba? Si yo viviera aquí, me quedaría metida en la cocina y no me sacarían. Bueno, tampoco me sacarían de su patio trasero, porque con esa decoración, ¡ay, María José, le quedó increíble! Está hermoso. ¿Cuánto tiempo te tomó en decorar todo eso? Horas, Carmita. Muchas horas.
Y tampoco es que me ha servido de mucho porque Ángel ni lo ve. ¿Es en serio? Ay, no me digas eso, porque ese hombre tiene muchísima suerte en tenerte. Siendo otra, ya lo hubiera dejado con toda su amargura. Pero tú, ay, yo creo que eres de esas mujeres que todavía creen milagros. ¿Milagros? Yo ya ni siquiera sé si creo en los milagros. Lo que sí sé es que no me quiero rendir. Pero Ángel tampoco es que colabora mucho, ¿no? Yo lo que creo es que Ángel necesita un empujón. Y yo soy muy buena empujando. Por si no te has dado cuenta, ¿qué tal si preparamos algo especial para obligarlo a salir de su zona de confort? Que se salga de esa cueva y preparamos algo bonito y yo traigo un delicioso chocolate caliente y con tus galletas, uy, espectacular, nada más navideño que eso. Con mis galletas quemadas. O sea, no sé si eso funciona, la verdad, pero tampoco es que voy a perder nada intentándolo, ¿no? ¿Me ayudas? Sí, yo me voy a preparar rápido el chocolate caliente y vengo enseguida. Ok. ¡Ay, las galletas! María José, ¿se puede saber qué hace Carmen aquí? ¿Qué pasa, Ángel? No me digas que no te alegras de verme. Pues vine a rescatarte de tu autoexilio. Ay. Además, este chocolate caliente es demasiado bueno como para disfrutarlo yo sola. No me digas que no te apetece un poco. La verdad, desde el fondo de mi corazón, no me apetece probarlo ni sentarme. Siéntate, mi amor. Sí, tómate este chocolate. Está muy rico. Lo hicimos para aliviar un poco nuestras penas. Y si es que Carmen está aquí, es porque ella me ha ayudado mucho durante todo este proceso. ¿Proceso le llamas al duelo que estamos viviendo por haber perdido a nuestro hijo? Pues al parecer no te ha enseñado nada esta mujer. Mírate, te desconozco. Proceso. ¿Qué pasa, Ángel? ¿Cuál es tu problema con la Navidad? Ah, ya sé. Es porque el pavo siempre sale seco. O no, es porque odias los villancicos, ¿cierto? O porque no te gustan las luces y las casas. Mira, cállate. Tú no entiendes nada. Esto que estamos viviendo, María José y yo, es un proceso más difícil del que tú crees. Si no entiendes lo que nos está pasando, mejor cállate. Es mucho más complicado que esas cosas absurdas que estás diciendo. Claro, Ángel, es complicado. La vida es complicada. Pero hay cosas más simples, como reírte un rato o dejar que alguien te diga que todo va a estar bien. Y créeme, Ángel, no hay nada que unas galletas con un chocolate no lo puedan arreglar. Las cosas no son así de fáciles, Carmen. Porque si un chocolate caliente aliviara las penas, o unas galletitas que hace María José con tanto amor, no dejaría de comerlas, o de tomar chocolate caliente todo el día, a cada hora, a cada instante, para que este dolor me sane, ¿me entendiste? Ya. Y perdona por el mal momento. Yo solo trataba de intentar aliviar un poco las cosas. Ese es el problema, que tú solo tratas. Te lo dije, Carmen. Esto no fue una buena idea. Te quedaron deliciosas las galletas. Gracias. Pero bueno, no voy a mentirte. Ese hombre es más terco que un burro con 3 patas. Pero yo creo que te ama.
sino que le cuesta mucho expresarlo y demostrarlo. O sea, yo sé. ¿Sabes qué? A veces siento que todo lo que yo hago solo rebota en una pared que él construyó y que no está dispuesto a derrumbar. Pero ¿y tú? ¿Tú lo amas? ¿Te has puesto a pensar en eso? Ay, ponte la mano en el corazón y piensa todo lo que has vivido, todo lo que has hecho. ¿Tú crees que te mereces todo lo que estás viviendo? No lo sé. Siempre me he puesto a pensar en eso, ¿sabes? Pero con todo el corazón te lo digo. Yo amo a Ángel y lo amo muchísimo. Él es y será siempre el amor de mi vida. Sobre todo porque él es el papá de mi hijo. Hijo que lastimosamente perdieron. Y no tienes idea cómo me duele, Carmen. Desde que murió mi hijo, en esta casa se quebró algo. Y también se rompió él. Sobre todo en diciembre, en estas fechas, él se pone mal y ya no es el Ángel que conocimos antes. Y ahora solo es el Ángel que tú ves. No, María José, no solo es en diciembre. Desde aquel terrible suceso, él empezó a tratarte muy mal. Sí, Carmen, por eso a veces he llegado a pensar que no voy a poder hacer todo esto yo sola. Claro que no puedes hacerlo sola. Pero creo que tienes que poner un límite. Porque si él no cambia, si él no lo supera, te está llevando, te está arrastrando a lo mismo. No creo que es justo para ti, ni para lo que estás construyendo. ¿Construyendo? No soy ciega, María José. He visto cómo muchas veces llevas tu mano a tu vientre. Ese bebé necesita una madre fuerte y un padre que esté dispuesto a luchar por él. ¿Tú crees? Y bueno, ya sabes, si necesitas ayuda para lo del anuncio, sabes a quién llamar. Gracias, amiga, de verdad. No tienes idea lo bien que me hace hablar contigo. Me voy, ya sabes, tengo que hacer cosas. Cierto. Pero me avisas cualquier cosa. Ok. ¿Me cierras la puerta, porfa? Sí. Hola, mi niña. Espero no sea un mal momento, pero sentía que debía venir. Doña Teresa, gracias por venir. Y claro que es un buen momento, no se preocupe. Pase. Mamá, ¿tú qué haces aquí? Ángel, cariño, vine porque tu esposa me llamó. Yo creo que ya es hora de que alguien te hable con un poco de sentido común. ¿Tú crees que era necesario involucrar a alguien más? O sea, yo lo único... Primero, tu amiga Carmen. Con tu sorpresa del chocolate caliente y tus galletas, ¿verdad? Y ahora mi mamá. ¿Tú crees que es necesario? No, Ángel, no hacía falta que ella me llamase. Soy tu madre y te conozco. Y sé cuando algo está pasando. Y lo que está pasando me preocupa demasiado. Tú y yo vamos a tener una larga conversación. Así que sentémonos. Mira, hijo, yo entiendo tu dolor. Y créeme que no pretendo entender qué es lo que estás sintiendo. Porque todas las personas vivimos el duelo de una manera diferente. Pero ya es hace mucho tiempo y tú no estás avanzando. Y lo peor de todo es que estás apartando a la única persona que ha estado contigo en este duro proceso.
Es fácil decirlo, mamá. Pero no es sencillo como seguir adelante y nada más. No puedo olvidar, mamá. No puedo. Hijo, no te estamos pidiendo que lo olvides, porque eso es imposible, pero sí que vivas. ¿No te has puesto a pensar qué diría él? ¿Qué pensaría? ¿Crees que te quiere ver ahí, arrimado, amargado, apartado, dejándote consumir de una culpa absurda? No, hijo, por favor, ¿qué es ese legado? ¿No entiendes, mamá? Yo fui el responsable. Yo lo llevé esa noche. Si tan solo hubiera sido un poco más cuidadoso. Ángel, basta. Basta de culparte. Fue un accidente. Nadie lo planeó. No lo hubiéramos querido nunca. Y ahora estamos aquí luchando. Y tienes una esposa que está junto a ti peleando todos los días. Y tú ni siquiera la miras a los ojos. Ángel, comprende. Yo no estoy en contra de ti, yo estoy contigo. Pero es que ya no puedo más. Y si tú me vas a seguir ignorando y tratándome con esa frialdad, yo me voy a cansar y me voy a ir. Y créeme que ese momento ya está más cerca de lo que crees, ya no puedo más. Ni mi mamá ni María José van a lograr que estas fechas me vuelvan a gustar. De eso estoy seguro. Papá, haz que vaya más rápido. Quiero que choque. Pero si choca, tendremos que repararlo. Y yo soy muy malo para reparar cosas, campeón. Eso es mentira, papá. Tú eres el mejor de todos. Tú siempre arreglas todo. Tú eres mi héroe, papá. Así que no te preocupes. O sea, ¿tú crees que yo tengo superpoderes, verdad? Sí, papá. Tú tienes superpoderes. Tú me salvarás siempre, ¿verdad, papá? ¿Papá? ¿Papá? ¡Hijo! 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 ¡Hijo, no! No tengo superpoderes. Por eso no te salvé. No pude salvarte, hijo. Hijo, vuelve, por favor. ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Permiso! María José, ¿se puede? Ay, señora, disculpe, es que encontré la puerta abierta. Usted debe ser Teresa, la mamá de Ángel. Mucho gusto. Sí, claro, soy yo, pero... ¿quién es usted? ¿Y por qué entra de esa forma a la casa de mi hijo? Ay, yo soy la vecina. Soy Carmen. Soy vecina de Ángel y de María José. Y muy buena amiga de María José. Mucho gusto, Carmen. Y sí, bueno, observo que tienen muchísima confianza. Ay, sí, muchísima. De eso no se preocupe. Y también sé lo que está pasando aquí. Mire, señora Teresa, yo creo que su hijo necesita un escarmiento. Algo que lo haga reaccionar, que lo haga cambiar de opinión, porque está echando a perderlo todo. Estoy de acuerdo con usted, Carmen. ¿Pero qué sugiere? ¿Que le botemos un balde de agua helada a mi hijo? O sea, no me refería a algo tan literal como eso, pero sí algo que funcione casi igual. Es que necesita reaccionar. Está echando a perder su matrimonio. Algo como que María José le diga que ya está cansada de él y que quiere que se vaya de la casa, que ya no lo quiere ver más. Pues no me desagrada la idea, pero usted y yo no podemos meternos en eso. Además, María José es la que tiene que tomar la decisión y ver cuando ella esté lista. Sí,
Pero es que ella no entiende y necesita ayuda. Ayudémosle nosotros, hablemos con ella y digámosle que haga eso. Usted sabe que es por el bien de Ángel y el bien de María José y para que su hogar pueda surgir. Señora Teresa, ¿Ángel siempre fue así? ¿Siempre odió la Navidad? No. Para mi hijo era una fecha muy especial. Aún recuerdo cuando armaba el árbol de Navidad y él con mucho entusiasmo nos pedía que le ayudemos a adornarlo. Pero de pronto cambió. Claro, la vida lo hizo cambiar. No, Carmen. La pérdida de su hijo lo transformó, lo cambió. A veces siento que lo perdimos. Mire, yo no soy experta en matrimonio, pero ayudémonos. Mire, usted tiene mucha razón, pero vamos a hablar con María José. ¿Qué le parece? Sí, acompáñeme, por favor, Star. Claro, vamos. María José, te voy a decir las cosas sin rodeos. Ángel necesita un sacudón y la única que puede dárselo eres tú. ¿Sacudón? Carmen, ya hablé, ya lo escuché, ya intenté todo. No me funciona nada, él solo no quiere entrar en razón. María José, hija, a veces las personas, para darse cuenta de lo que en realidad tienen, deben perder. Y tú en este momento eres lo que a él más le importa. Entonces, a lo mejor él debe sentir que te pierde para que reaccione. ¿Y qué sugieren? ¿Que le mienta? ¿Que lo engañe? ¿Que le dé más sufrimiento? Ya no quiero lastimarlo más con lo que tiene, ya tiene bastante. No es lastimarlo, es hacerlo entender. Dile que si no cambia, tú te vas a ir. No para que lo abandones, sino para que lo hagas entender que ustedes no van a seguir así. ¿Y qué tal que no me funciona y en realidad me pide que me vaya? Yo no voy a poder vivir sin él. María José, si eso llegase a pasar, entonces quiere decir que él no va a luchar y que prefiere perder. Pero mira, hija, confía en mí, eso no va a pasar porque él te ama. Solo que necesitas recordarlo. Tú tienes que seguir siendo valiente como hasta ahora y seguir luchando. Por favor, María José. Ok. Lo voy a intentar. Sí. Pero si no funciona y me pide que me aleje, no me lo voy a perdonar. Ay, María José, no te preocupes, no va a pasar eso. Y si pasa, pues yo tengo un plan B y un buen vino. Ay, qué ocurrida. Ángel, ¿puedes venir? Necesito hablar contigo. ¿Qué quieres, María José? Porque si quieres hablar de esto de la Navidad, ya te dije que a mí esto me molesta y me pone mal. ¿Qué no entiendes? ¿Puedes sentarte? Qué necia que eres, por Dios. No es de Navidad, Ángel, es de nosotros. Ángel, por Dios, yo ya no puedo seguir atrapada, viviendo en tu tristeza, en tu rechazo y en tu abandono. Ya no más. Y solo por curiosidad, nada más. ¿A dónde quieres llegar con todo esto? Yo quiero decirte que si tú no cambias, yo me voy a ir de aquí. Porque ya no puedo más. A mí también me duele. No tienes idea cuánto me duele, pero de verdad, esto que estoy viviendo contigo ya se me sale de las manos. Yo solo quiero irme. ¿Qué estás diciendo, María José? O sea, déjame entender. ¿Estás tratando de decirme que estás considerando terminar conmigo? ¿Abandonarme? ¿Es eso?
no sea así. Me duele, pero es que ya no puedo más. Tu ausencia, no me hablas, me ignoras. Y si tú no haces nada para mejorarlo, yo creo que deberíamos cada cual tomar nuestro camino y mejor yo me voy. ¿Estás segura? Muy segura. Ok. Entonces vete. Vete. Oh, no. Discúlpame. Mejor yo me voy. Para no incomodarte, ¿ok? Para que la señora no deje sus adornos en esta casa y no tenga que llevárselos, por supuesto. Esa no era la idea. Ay. María José, ¿es mi idea? ¿O Ángel se va? ¿Te dejó? María José, tranquila. Mi hijo lo que está haciendo es un show, llamando la atención. No le hagas caso. Mira, él no se va a ir. Además, tú tienes que seguir firme y luchando. Todo esto es culpa de ustedes dos, todo. Mira, María José, cálmate, por favor. No sé por qué tuve que hacerles caso. ¿Por qué tuve que irle a decir todas esas cosas ahora? Yo sabía, yo les dije. Ahora él dijo que se va. Y si él se va, ¿yo qué voy a hacer? María José, si él se va, es porque necesita su espacio. Pero te lo aseguro que tú lo hiciste bien. Tú hiciste lo correcto. María José, mi hijo es terco, pero no todo está perdido. Yo voy a hablar con él. Esto no se ha terminado, se los prometo. Hijo. ¿En serio, María José? ¿Es así como funcionan las cosas ahora? ¿Las tres conspirando a mis espaldas? ¿Qué es esto? ¿Una intervención? Ángel, podemos explicarte. No son las cosas como parecen. No. Escúchanos, ¿sí? Las cosas no ¿Escucharte? son así. ¿Escucharte, María José? ¿Para qué? Si ya tuve suficiente. Resulta que mi madre y mi esposa están conspirando a mis espaldas para obligarme a cambiar. Como si fuera tan fácil. Tan fácil como encender las luces de ese maldito árbol. ¡Ya basta, Ángel! No estamos conspirando contra ti. Lo que estamos haciendo, hijo, es ayudándote a que te des cuenta de lo que estás perdiendo. Pero pasa que ni siquiera lo haces. Dime, ¿acaso no te importa? ¿No te importa, María José? Entonces dinos y evítanos este show. No pongas palabras en mi boca, mamá. ¡Claro que me importa! Pero no puedo fingir como que nada está pasando. Como que si mi hijo siguiera aquí. El dolor sigue, mamá, sigue. ¿Y qué crees que a ella no le duele? A ella también le duele, Ángel. ¿Qué piensas? ¿Que el dolor solo existe para ti? Escucha, Ángel. No te estamos pidiendo que olvides a tu hijo, sino que empieces a vivir de nuevo. Por María José, por ti. Ángel, yo todo lo que he hecho, lo he hecho por amor. Porque ya no quiero verte hundido en esa tristeza. Ya no puedo más, a mí también me duele, pero tú no me ayudas. Y si te dije que te vayas, no es porque quiero que lo hagas, solo era para despertarte y porque yo pensé que al decirte que nos separemos, tú ibas a reaccionar, pero ahora... María José, tú ya lo decidiste. Pero bueno, ahora quien lo decide soy yo. Yo me voy. Y tranquila, que ya no tendrás que hacer maletas. Me voy. Mira, hijo,
Si tú te vas, no solamente te vas a perder a ti, sino que perderás tu alma. Pero bueno, haz lo que quieras, lo que te dé la gana. Tú ya estás grande. Cuando tú te des cuenta del error que cometiste, espero que no sea demasiado tarde para ti. ¡No, María José! No solo perderás a tu hijo, sino a tu esposa. María José, por favor. María José. Majo. Todas quieren saber cómo me siento, todas. Mi mamá, María José, hasta esa vecina metiche. Pero nadie sabe en realidad cómo me siento, ¡nadie! ¿Papá? No. Tú no eres real. Tú no estás aquí. Papá, estoy aquí para decirte que ya es hora de que me dejes ir. Estoy bien y siempre lo he estado. Lo siento, campeón. Yo debía protegerte. Yo debía haber estado ahí para ti. Lo hiciste, papá. Tú siempre me cuidaste. Por eso estoy agradecido. Pero ahora tienes que cuidar a mamá. Ella te necesita. Yo siempre estaré contigo, en tu corazón. No te vayas, hijo. No te vayas. Yo te necesito. Por favor, no te vayas. Siempre estaré contigo, papá. Pero ahora tienes que ser fuerte. Hijo, por favor, quédate conmigo, hijo, no te vayas. Hijo, no te vayas, hijo. Ángel, ¿qué pasó? Hijo, ¿Qué pasó? María José lo vi. Mi hijo estuvo aquí. Él me habló. Me dijo que no me culpara. Que yo no tengo la culpa de nada y que él está bien. Él estuvo aquí, mi amor. Ay, hijo, ¿lo viste? Pero qué regalo tan maravilloso que te dio Dios y el niño también, mi niño. María José, yo lo siento. Yo te he faltado muchísimo. Pero él me hacía mucha falta. Yo quiero empezar de nuevo contigo. Perdón, mamá. Perdónenme todos, por favor. Mi amor, yo siempre he estado aquí. Yo siempre he estado contigo. Nunca te he dejado porque yo quiero que ya estemos bien y que sigamos juntos. Sí. La comida te quedó deliciosa, mi amor. Sí, y es momento de un brindis. Nos lo merecemos después de tanto sufrimiento y tanto drama. Salud por el amor, la familia y sobre todo porque este señor aprendió a utilizar la cabeza. Carmen, Sí, salud. como siempre tan sutil, pero bueno, en parte estoy de acuerdo con ella. Y yo también quiero brindar. Yo quiero brindar por las familias, por el amor, por la unión, pero sobre todo quiero brindar por las segundas oportunidades que siempre son tan propicias para hacernos cambiar. Sí, salud. Yo también quiero decir unas palabras. Primero quiero saber por qué Carmen está aquí. No. Ay, hijo. Es una broma, Carmen. No, en serio, quiero agradecerles por no rendirse. Por no rendirse incluso cuando yo ya lo había hecho. Gracias, mamá. Gracias, mi amor. Igual, gracias, Carmen. En serio. Porque sin ustedes nada de esto sería lo que es. Pero sobre todo, gracias a ti, mi amor. Porque sin tu apoyo, nada de esta historia sería la misma. Muchísimas gracias. Que viva el amor. Ahora sí, salud. No, pero ¿por qué tienes jugo de naranja? ¿Que el vino se acabó o qué? Ay, no sé. Yo chiché. ¿Qué? Mi amor, antes de hacer el brindis, yo quería contarles algo. Quería darles una noticia. Es muy importante. Tenía que ser un momento como este muy especial. Así que ahí voy. ¿Qué
¿Qué pasó, María José? Me asustas. Mi amor. Estoy embarazada otra vez. Ay, bendito sea Dios. Tú lo sabías. Pero no porque ella me lo dijo. Mamá. Mi amor, ese es un regalo del cielo. Mi felicidad, mi amor. Esa es la mejor noticia. Esa es la mejor Navidad. Sí, y como con esto hay que festejar más a lo grande, voy a ver otra botella de vino, sí. Pero antes acabemos. Salud. Salud, salud por el amor Salud. y salud por todas las familias del mundo entero y por la unión. Salud. Salud, campeón.